Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro organizado por el Séptimo Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Mi nombre es Juan Carlos Figuereo y voy a moderar esta interesante mesa de autores que nos van a hablar de sus obras recientemente publicadas. Algunas de ellas tienen una relación especial con la temática de este congreso, comunicación y poder, y otras están enfocadas en otros temas que también están siendo muy estudiados y abordados desde la academia. Aprovechando que estamos en directo, los asistentes tenéis la posibilidad de lanzar preguntas a los autores, las cuales las podéis dejar por el chat y yo se las iré haciendo, o si levantan la mano, pues les puedo dar acceso para que entren en directo y les puedan hacer las preguntas directamente ustedes con sus micros y sus cámaras. En esta presentación de novedades editoriales nos acompaña el doctor Rafael Fernández Ruiz, el cual va a presentar su obra La lengua de los invisibles, historia del periodismo en Irán. Le seguirá, o le seguiría, mejor dicho, el doctor Antonio Javier Martín Ávila, que nos hablará de su obra Poder y medios en Rusia. No obstante, ha tenido un inconveniente y le va a sustituir el doctor Ramón Reich, quien por cierto ha prologado esta obra. Seguidamente estará con nosotros la doctora Nuria Sánchez Gay Valenzuela, que nos hablará de su libro Historia y estructura de la producción audiovisual. Le seguirá la doctora Arantzazu Román San Miguel, que nos hablará de redacción periodística en la radio, de la radio convencional al podcasting. Y por último, nos acompañará el doctor César Jiménez Yáñez, que tratará pues, de su última publicación con la doctora Rosa Mancinas sobre la escritura académica con perspectiva de género, propuestas desde la comunicación científica. Este es el cartel que le presentamos. Les pido a los ponentes brevedad. Hemos acordado que sea aproximadamente unos 10 minutos de exposición para dejar un breve tiempo final para poder hacer alguna pregunta o alguna discusión entre los ponentes. Así que, como les decía, en primer lugar le voy a ceder el turno a Rafael Fernández, que es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla, es periodista en activo, ha trabajado en diversos medios de comunicación como Antena 3, Telecinco, Cadena Ser, Onda Cero, El Mundo, y en la actualidad trabaja en Canal Sur Televisión. Es investigador de estructura mediática en la República Islámica y experto en relaciones internacionales en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Como les he introducido, está con nosotros y nosotras para presentarnos su obra La lengua de los invisibles, historia del periodismo en Irán. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Creo que me escucháis bien. Sí, Sí, perfectamente. perfectamente. Bueno, antes Muchas de nada gracias quiero, por... sí, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, por supuesto, a la Universidad de Sevilla, al departamento, a ti, Juan Carlos, por el interés que habéis demostrado por esta investigación. Y bueno, espero que sirva para abrir una puerta a un entorno mediático que es desconocido para la mayoría, pero que tiene unas particularidades y unas características que lo hacen, a mi juicio, bastante interesante y muy prometedor, ¿no? En relación a las posibilidades que tiene el mundo editorial en la República Islámica, ¿no? Por no extenderme demasiado, a mí me gustaría destacar que cuando hablamos de la estructura mediática en Irán hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales. Uno, el hecho de que estamos en un país islámico con un régimen político casi único en el mundo, en el que más que una teocracia, lo que rige los vecinos del país es una eclesiocracia, es decir, una organización eclesiástica muy concreta. Es cierto que la inspiración y ese sistema teocrático existe, pero en realidad la estructura política de gobierno es la de una iglesia que controla todos los resortes del sistema.
Además de todo eso, estamos en un país que sin ser árabe comparte muchísimo con la cultura de sus vecinos, mayoritariamente vecinos árabes, pero que tiene una vocación de potencia política, militar y económica fuera de toda duda, y que se desenvuelve en el ámbito de las relaciones internacionales, pues manejando todas las bueno, esas dificultades, esas tensiones políticas con el otro gran líder de la región, que es Arabia Saudí. Por tanto, al margen, creo que es importante destacar la importancia estratégica que ha tenido siempre la República Islámica, porque estructuralmente, que es como nosotros analizamos la función de los medios, es muy relevante el papel que ha desempeñado en la historia. Yo, cuando me planteé hacer una historia del periodismo en Irán, cosa que partió de mi tesis doctoral, me di cuenta de que Irán era un país muy singular y que la historia de su prensa, la historia del periodismo, estaba íntimamente relacionada con una historia convulsa, con una historia muy centrada en el enfrentamiento entre potencias tanto de su época en el pasado como ahora, y me preguntaba cuál era el papel que había tenido o que podía tener y tiene en la actualidad el periodismo, ¿no? El debate de la prensa en un país que nunca, salvo durante 2 años muy concretos a principios del siglo XX, ha vivido en la democracia, ¿no? Entonces, como principales características, estamos en un entorno bueno, post-imperio, ¿no? Como se podría calificar al Irán actual, post-imperio persa, que sobre todo se ve influenciado por las invasiones árabes que se producen después del siglo VIII, y que eso ha generado un atraso en el país enorme por la alianza que ha habido entre el colectivo religioso y el poder monárquico, y eso ha devenido en un control total de la prensa. Hay una característica muy importante, y es que el desarrollo de la prensa, del periodismo y de la información en la República, vamos, en el Irán imperial y luego en la República Islámica, siempre ha estado relacionado con el poder político. No se entiende el desarrollo de la prensa sin el papel del poder político, que en principio en el siglo XIX lo utilizó como elemento modernizador del país, y que en la actualidad lo utiliza para legitimar el discurso autoritario de la República Islámica. Eso no ha impedido que Irán en el siglo XX haya vivido y viva una explosión editorial tremenda, con la aparición de cabeceras muy importantes a principios de siglo, en la Revolución Constitucional de 1906, con la aparición de cabeceras de interés de índole político, satírico y científico durante todo el siglo XX, y en el que durante la Revolución Islámica, en los años 70, en 1979, y después de la Revolución Islámica, en todo el proceso que hay desde la guerra civil posterior a la Revolución Islámica, la consolidación del régimen religioso, de poder político, pues también ha vivido un auténtico fervor periodístico. Sin embargo, eso no significa que haya libertad de prensa. Por tanto, el peso del Estado ha sido muy importante y sigue siendo muy importante en el control editorial de los medios, y el desarrollo de la prensa ha ido en paralelo a esa influencia, y eso ha hecho que exista una prensa política muy importante en Irán. Prensa política que es la portavoz de los grupos políticos mayoritarios en el país, a aquellos que se permite que existan. Por tanto, en un régimen de ausencia de libertades, los partidos políticos, que sin existir sí se determinan por corrientes, por lo que allí en Irán se llaman facciones políticas, tienen muchísimos instrumentos de difusión de sus ideas a través de los medios. Cada facción política tiene un periódico, el gobierno tiene su propio aparato de medios, que es muy importante, y los grupos políticos que se disputan el poder, los más conservadores, los principalistas, los reformistas, tienen asimismo su propio grupo mediático o su propia cabecera de importancia. Eso ha sido así desde el principio. La prensa la ha utilizado, como digo, el Estado, primero la monarquía y luego el Estado actual, para hacer
para defender sus principios y para asegurarse el mantenimiento en el poder, y el desarrollo que se ha producido en paralelo a esa prensa estatal ha estado controlada por el Estado a través de las facciones que forman parte del propio sistema político, porque en la ausencia de libertades y en un régimen electoral en el que no hay libertad para presentarse a unas elecciones, es decir, se presentan aquellos que tienen la autorización del Estado. Estos grupos políticos, estas facciones, tienen sus propios medios, por tanto estos medios están controlados por el poder. Al margen de la prensa política, que es muy, muy importante en Irán, la estructura audiovisual, por ejemplo, está dominada por la Corporación de Medios Audiovisual, por IRIB, porque están prohibidas las televisiones privadas, y todas las escasas concesiones que ha habido a empresarios para operar televisiones privadas han fracasado. Esto ha hecho que la población pues busque a través del pirateo de señales de satélite las grandes cadenas que se pueden captar en el país de una manera absolutamente ilegal, lo que ha llevado a prohibir la instalación de antenas parabólicas, situaciones un poco esquizofrénicas en el país. Pero bueno, es que Irán es en ese sentido bastante paradójico, ¿no? Con lo cual, estamos en un entorno en el que, en ausencia de libertades, se ha producido una explosión permanente de periódicos, una gran actividad editorial, pero todos controlados por el poder, porque es el poder también el que ha facilitado el crecimiento editorial, el crecimiento, por ejemplo, la extensión del telégrafo o la implantación de licencias para televisión y para radio. Irán, sin embargo, o el hecho de que existan este número importante de periódicos en Irán no significa que haya ayudado a que exista un número importante de lectores. De hecho, la alfabetización mediática es muy escasa hasta que se produce la Revolución Islámica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población se informa en las mezquitas y en los canales tradicionales que provee el bazar, que son, y yo lo destaco bastante en el libro, los elementos fundamentales de la comunicación informal en Irán. La mezquita como lugar de reunión y como lugar en el que cada viernes se produce el sermón, que no es solamente el sermón religioso, sino que contiene muchísima información de interés político y social para los fieles, que al estar en un país en el que la Iglesia controla absolutamente todas las mezquitas, es un vehículo desde el que hacer llegar precisamente la información pública y la información estatal a la población. Y luego el bazar, que es el gran centro de difusión de noticias tradicional desde la llegada o incluso antes, desde que existe la ruta de la seda, ¿no? Por tanto, el bazar y la mezquita son elementos que han sustituido a la prensa tradicional. Esto ha hecho que se retrase bastante la extensión o la alfabetización mediática en el país, pero no significa que no existan un número importante de periódicos. Y por último, destacar también como elemento yo creo que de cara al futuro, que al ser una democracia, entre comillas, con su propio sistema, con una legitimidad dual, una legitimidad en la religión y en el poder representativo, la democracia representativa limitada que tienen, y al tener esa efervescente prensa política que va en aumento y que ahora tiene un reflejo muy importante en Internet, yo creo que de cara al futuro, en el momento en el que en Irán se produzca un cambio político, un cambio de régimen o, digamos, un mayor acceso a las fuentes de información por parte de la población, ahora eso es muy difícil por el control de las autoridades, yo creo que podemos asistir a uno de los países con una democracia vibrante, una democracia que se puede consolidar fácilmente y, sobre todo, con un sistema de medios bastante competitivo, lo cual no significa que vayamos a encontrarnos con un
una garantía de que la libertad de expresión, el derecho a la información estén garantizados como lo podemos conocer en Europa o en sociedades en las que estamos más acostumbrados, ¿no?, a disfrutar de esos derechos. Pero es verdad que sí existen un ansia por la información independiente, por la información veraz, y existen los instrumentos para hacerlo. De hecho, Irán es uno de los pocos países de la región que ya en los años 70 configuró un sistema educativo pensado para formar a periodistas en la universidad, y eso da idea de la importancia que otorgan al periodismo y que otorgan a la información. No olvidemos que la revolución islámica primero fue una revolución popular que luego manipuló e hizo suya el Partido Republicano Islámico, que hizo suya la Iglesia, ¿no? Pero la revolución inicialmente fue una revolución absolutamente progresista, una revolución de izquierdas que acabó secuestrada, ¿no? Y eso ha dejado en la sociedad iraní, aunque nos parezca que son muy conservadores, que lo son, pero ha dejado una huella importante y se nota en ese debate público que existe y que está presente ahora, por ejemplo, mucho más que en otros países de la región, en las redes sociales. Y solo para terminar, precisamente las redes sociales en Irán fueron el germen de lo que después se ha conocido como la primavera árabe. En 2009, después de la reelección de Ahmadinejad a la presidencia del gobierno, fueron las redes sociales, fue Facebook el que, junto a otras redes locales, impulsó una movilización popular que puso al régimen de rodillas, estuvo a punto de erosionar seriamente la legitimidad del Velayat Faqih, del líder supremo, y de la iglesia chií duodecimana, y esto es algo que hay que valorar como, a mi entender, como prólogo de lo que después sucedió en Libia, en Túnez, en Egipto o en otros países, y que hemos bautizado como primavera árabe. Estupendo, Rafael. Muchas gracias y enhorabuena por su obra, La lengua de los invisibles, historia del periodismo en Irán. Muy interesante que nos ilumine a los que desconocemos la estructura media en Irán, la censura que ha comentado, pero con ilusión del desarrollo de la democracia. Gracias. Vamos a pasar ahora. Al final vamos a reservar unos minutos para poder dialogar y lanzar algún tipo de preguntas. Vamos a pasar ahora, si les parece bien. Ahora sería el momento de Antonio Javier Martín, que es doctor en Historia Contemporánea, periodista e investigador en política mediática. En la actualidad trabaja en el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo de Empresas de Granada y venía hablando de su libro Poder y Medios en Rusia. Yo lo oigo mal. Va a suplir el doctor Ramón Reich, catedrático de Estructura de la Información. Con este libro, Antonio ha culminado 7 años de investigación del mercado ruso de la comunicación. En sus páginas se expone el análisis más detallado de todos los realizados hasta ahora en castellano sobre la estructura mediática del país eslavo, pero como les comentaba, ha excusado su ausencia. Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Fernando, Juan Carlos, y como dice la doctora Nuria Sánchez Geis, por favor, cerrar los micrófonos para que no haya problemas de retorno mientras estamos hablando, los que tenemos el uso de la palabra. Por favor, es que me viene un retorno. Bien, yo quería felicitar al autor del libro. Estoy aquí sustituyendo al autor del libro, a Javier Martín, porque ha tenido una noticia muy agradable, y es que ha sido padre en doble sentido, padre intelectual de este libro y padre biológico de una criatura que acaba de nacer esta mañana. Así que mi enhorabuena al autor de este libro. Curiosamente, estamos exponiendo aquí novedades bibliográficas de dos países, entre otros de dos países, que están aspirando a dejar de que el mundo sea unipolar, que gire en torno a Estados Unidos, para pasar a ser multipolar. El ejemplo de Irán
está claro, lo acaba de desarrollar el profesor Rafael Fernández, y ahora este libro de Martín Ávila, de Javier Martín Ávila, pues lo completa sobre el poder y los medios de comunicación en Rusia. Quiero aclarar, yo soy el prologuista del libro y por tanto pues me toca presentarlo por esta ausencia alegre, de todas maneras, del autor, ¿no? Quiero aclarar que no se trata de un libro de estos oportunistas que las editoriales lanzan porque estamos en la guerra de Rusia contra Ucrania, sino que este libro es el resultado de una tesis doctoral de muchos años de investigación. 30 años abarca el estudio que estamos presentando, el libro que estamos presentando. Por tanto, cuando empezó el autor a desarrollarlo, ni siquiera se vislumbraba ninguna guerra en Ucrania. Así que, sin embargo, pues ha sido la oportunidad, ha sido el momento donde ha podido ser lanzado después de haber sido defendido como tesis doctoral y haber sido adaptado a libro, por supuesto, pasándolo desde un programa, desde un trabajo de investigación a un trabajo para el gran público, que tiene ahí la posibilidad de ver el qué. Pues ciñéndonos a la temática de este congreso, se puede observar en este libro cómo se ha formado una estructura de poder socioeconómico-mediática. Es decir, como si estuviésemos viendo a través del telescopio Hubble, estuviésemos viendo la conformación, a lo mejor, de una nueva galaxia, que esa es una de las misiones del Hubble. Pues a través de este libro podemos ver cómo se ha ido conformando una estructura de poder que ha unido a las grandes empresas, a la gran banca, a las grandes familias, los oligarcas rusos, en torno a eso, a la acaparación del mundo socioeconómico, en el cual entra también el mundo de la comunicación. Se confirma así las hipótesis que manejamos los estudiosos del poder, cuando decimos que todo poder necesita una estructura mediática para conservarse en ese poder. De tal manera que lo que ha habido aquí ha sido, en cierta medida también, una maniobra de Lampedusa, una maniobra lampedusiana, porque, como se sabe, y curiosamente, el cambio de la Rusia comunista a la Rusia capitalista no fue igual que el cambio de la Rusia zarista a la Rusia bolchevique. En aquel cambio del año 1917, como recordarán todos, porque lo han estudiado o bien porque lo han escuchado en clase, o lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, como recordaremos, aquel cambio fue radical en el sentido de cortar desde raíz el régimen zarista hasta el punto de eliminar a la propia familia zarista. Se pasó de una estructura de poder zarista, absolutista, autárquica, a una estructura de poder comunista, llevada también por una minoría, por cierto, de poder, los bolcheviques. Bien, pues ese poder que dura unos 70 años, ese poder comunista, fue sustituido paulatinamente, aunque también de golpe, porque fue una sustitución impresionante que casi nadie en el mundo esperaba, fue sustituido por un sistema capitalista, pero con la particularidad de que casi todos los oligarcas que están ahí, que protagonizaron esa transición desde el comunismo al capitalismo, eran altos miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, se reciclaron todos hacia el capitalismo. Pero hubo algunas disidencias, entre ellos, es decir, en las estructuras de poder, el poder no funciona de una manera armónica. Quien crea que el poder está funcionando de una manera armónica, muy organizadamente, contra la masa de ciudadanos, está equivocado. Dentro del poder hay enormes tensiones. Dentro de este poder ruso
también hubo tensiones entre los propios oligarcas. De manera que Putin, después de haber alcanzado el poder sustituyendo a Yeltsin, pues fue apartando de la influencia que tenían a otros oligarcas y encumbrando a otros, de tal manera que la estructura de poder actual, como saben ustedes, está siendo tentada, boicoteada, rodeada por Occidente con el objetivo de que se alce contra el presidente Putin, porque ya sabemos también por experiencia histórica que no existe una punta de lanza del poder nominal solamente, sino que existe porque hay una estructura de poder a su alrededor que lo está manteniendo. Entonces, lo que está intentando Occidente ahora es justamente derribar que esa estructura de poder que sostiene a Putin se levante contra Vladimir Putin. El libro recorre, por tanto, 30 años desde que empieza a caer la Unión Soviética con Gorbachev hasta los momentos actuales y desarrolla pues cuáles son los principales grupos de comunicación de la Rusia actual y sobre todo destaca la figura del grupo Gazprom, que lo mismo se dedica a administrar el gas que Rusia facilita a la Unión Europea, que a controlar el mundo de la comunicación. Es decir, el sistema de gobierno de Rusia pues utiliza bastante esta gran empresa Gazprom, que ya la fundaron los soviéticos, pero que la utiliza también para controlar el mundo de la comunicación. Y ha ido más allá Gazprom, porque todos sabemos que ha financiado grandes campeonatos de fútbol en Europa. Por tanto, ha intentado mejorar la imagen de Rusia apoyando el deporte llamado deporte rey. Muy interesante, por tanto, esta obra, muy recomendable, no solamente porque haya ahora una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que sin necesidad de que exista, es interesante porque estamos hablando de el renacer mediático y del renacer mediático político militar de potencias nuevas. Es decir, estamos tal vez hablando ya del principio del fin del mundo unipolar que se forma después de 1991, después de la caída del mundo soviético, y se forma en torno a Estados Unidos. Esto está siendo discutido, se están enfrentando con este país, pues Irán, se está enfrentando Rusia, se está enfrentando China, se están enfrentando la propia India, y es uno de los motivos por los que no va a ser fácil que Rusia pueda perder esta guerra. Yo creo que también para desgracia de Ucrania, que son los que van a pagar el pato de estos enfrentamientos entre los que están pagando, vamos, de estos enfrentamientos entre Occidente, y yo no me gusta decir entre Oriente, porque Rusia no es para mí Oriente, Rusia es Europa. Quiero dejar claro yo personalmente que Rusia, o gran parte de Rusia, es Europa, porque repásese su historia y su historia está unida a la historia europea. Lo cual es que la gran extensión del país, lógicamente, hace que esté también unido a otras zonas. Pero es un país europeo que ha querido entenderse con Alemania a través del gasoducto Wall Street 2 y, sin embargo, no ha podido ser por la interferencia de los Estados Unidos. Por tanto, lo que se describe en el libro es como un poder, el poder de Putin con sus aliados oligarcas, poco a poco ha ido monopolizando los medios de comunicación en Rusia y, por tanto, creando en los rusos una realidad que ahora se está viendo incrementada mucho, esa realidad, por las circunstancias actuales. Libro altamente recomendable, científico, nada oportunista, insisto, nada oportunista, sino que surge desde el mundo de la academia. No es un encargo apresurado, como suelen hacer algunas editoriales. Enhorabuena, por cierto, a Aliar Ediciones, que es la editorial que ha publicado este libro.
y que evidentemente se apunta un tanto importante porque acaba de sacar a la luz un libro tremendamente interesante y que no se puede dejar escapar en estos momentos, mucho menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Transmítale, por favor, la enhorabuena a Antonio Javier por esa doble paternidad que comentaba, por el libro y por ser padre. Y también muchas gracias por aclarar que no es una obra oportunista, sino que es fruto de un duro trabajo de investigación y de una importante carrera académica. Le invito a quedarse en este encuentro para al final poder discutir entre colegas alguna pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Ahora es el Aquí estaré. momento de la compañera Nuria Sánchez Gay, que está aquí para presentarnos su obra que ha titulado Historia y estructura de la producción audiovisual, publicada en Ediciones Pirámides. Para quien no la conozca, Nuria es doctora en comunicación, licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente es profesora en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha colaborado en distintos libros y también ha realizado artículos y ponencias en congresos especializándose en historia y estructura de la información, televisión, medios de comunicación y profesión periodística. Además, en el plano profesional, ha sido reportera en televisión más de 15 años, en diversos medios de comunicación, por lo que su cara nos puede ser familiar. Muy buenas tardes, Nuria. ¿Qué podemos encontrar en esta obra que acabo de mencionar? Buenas tardes, Juan Carlos. Lo primero, agradecerte la organización de esta mesa, también agradecer al Congreso que haya querido que mi libro sea parte de su programa y obligatorio, y además estando presente, muchísimas gracias a Ramón Rech, porque sin su dirección durante todos los años de mi formación hubiese sido imposible que este libro que hoy presento viese la luz. Es un libro que no es mi tesis doctoral porque es una profundización de ella, o por lo menos una arista concreta de ella, pero es un libro en el que podemos ver los resultados de una ardua investigación de los 30 años de historia de Canal Sur Televisión, sus primeros 30 años de historia. Hay que tener en cuenta que cuando surge la televisión autonómica andaluza, no había prácticamente empresas audiovisuales, había muy poquitas y las que había eran pues más de publicidad. Y sin embargo se encuentran con que surge una gran televisión, además, bueno, a semejanza de lo que había en televisión española. Al parecer, bueno, después de la investigación pudo ser uno de los fallos, ¿no? Copiar el modelo de televisión española cuando ya al año siguiente iban a surgir tanto Antenas 3, Televisión como Telecinco. Pero como digo, en ese momento no había una estructura audiovisual de productoras audiovisuales para realizar un producto completo, y entonces, bueno, pues surgieron muchas empresas que sí tenían capital para invertir en esto, aunque no tuvieran los conocimientos. ¿Qué ha pasado? Que realmente a raíz de este inicio raro, ¿no? Es lo que transformó después lo que sería el futuro de la producción audiovisual que tenemos en la actualidad en Andalucía. Es cierto, y me gustaría destacar que este libro es interesante para estudiantes de periodismo. Por ejemplo, han mencionado que doy clases en el Centro Universitario San Isidoro, es el manual para esa asignatura. También para investigadores de comunicación y de estructura, porque podemos ver qué hay detrás, qué intereses había detrás de esa creación de tanto la televisión pública como también de las productoras audiovisuales que surgieron en ese momento. Pero también es muy interesante en general para la gente que le guste la televisión. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a muchos periodistas con un micrófono que pone un nombre, ¿no? Que puede poner Canal Sur o que puede poner Telecinco, y sin embargo muchas veces son productoras las que crean esos programas, esos contenidos que finalmente llegan a los ciudadanos. Yo soy una enamorada de la estructura audiovisual, y lo soy porque, como bien me ha enseñado el catedrático Ramón Rech, siempre hay que intentar analizar qué hay detrás de los contenidos, de la información que nos llega. Y tan
tan importante, ¿no? Es qué noticias nos llegan a través del informativo, como qué contenidos nos llegan en los programas de entretenimiento o de la serie. En este libro yo lo que he querido ver es quién dirigía esos contenidos y por qué se creaban esos contenidos y no otros, por qué se le daban determinados huecos de la parrilla a unas productoras y no a otras. Sé que es una situación complicada, ¿no? Un análisis bastante complicado y me gustaría señalar las complicaciones que surgieron a la hora de esta investigación. Y es que hay que tener en cuenta dos matices, que cuando se escribe este libro y se pide sobre todo a informantes claves, a personas que han vivido la creación de la televisión pública andaluza desde dentro, gente que todavía está trabajando ahí, gente que lleva, ¿no? que dirige las productoras más importantes, muchas personas no podían hablar porque, claro, hablar suponía morder un poco la mano que te da de comer. Es decir, en el siglo XXI todavía sucede esto. Todavía sucede que muchos de los programas de televisión o de las productoras, que en estos 30 años, pues recuerdo una de las personas que me decía que los contratos se habían cerrado en un bar, en una servilleta, ¿no? Escribiendo, bueno, necesito esto, cómo lo montamos y demás. Eso no quiere decir que se hiciese mal o se hiciese bien. Era la forma que había de actuar en ese momento. No había productora, había empresarios que ponían capital y me gustaría destacar uno de estos informantes clave que me explicaba. Nuria, en ese momento ellos arriesgaron el dinero y lo arriesgaron para rellenar de contenido la televisión pública. ¿Cómo después no le íbamos a asegurar 5, 6 o 10 años que tuvieran contratos? Quiero decir, para mí algo que deontológicamente es muy criticable, en ese momento era cómo se funcionaba, ¿no? Me parece que hay muchas curiosidades que la gente se abrió a mí, afortunadamente, y creo que tiene que ver con eso de, como bien decía Juan Carlos, de haber trabajado en la televisión pública andaluza, bueno, o en productoras, y haber estado dentro, que mucha gente me dio datos que no son conocedores, bueno, que no eran públicos, y con una naturalidad que muchas veces, o científicamente, es un poco, ¿no?, asombra. Entonces, bueno, creo que surgen muchos datos que pueden ser curiosos, pero científicamente me gustaría analizar solo o dejar 3 ideas importantes. Quizás la televisión surge en esa situación, ¿no? De que surgían las televisiones autonómicas, que las primeras fueron, bueno, pues la catalana, la vasca, la gallega, porque tenían una lengua propia, y de repente Andalucía dice, bueno, nosotros no tenemos lengua propia, pero necesitamos una televisión. Y los políticos querían esa televisión, pues ¿para qué? Para regentar su poder. ¿Qué diferencia había en Andalucía? Pues no tenemos una lengua propia, pero es que tenemos un territorio que necesita una vertebración porque somos tan distintos y un territorio tan amplio que necesitamos esta televisión. En eso se agarra, ahí surge esa necesidad de la televisión pública, con la mala suerte que al año surgen las televisiones privadas con la mitad de presupuesto, con la mitad de trabajadores, haciendo productos incluso más rentables, por lo menos económicamente, no sé si socialmente. Esas productoras que hablo y que en muchos grupos de comunicación les han llamado patas negras, eran productoras que habían surgido por estar relacionados con el partido político en el poder, con el PSOE, o por ser formadas por ex trabajadores de Canal Sur. Es decir, yo soy de Canal Sur, sé lo que necesita la empresa, lo que necesita la casa, creo una productora y le ofrezco el producto y me beneficio con eso. También algo que, no siendo ilegal, deontológicamente pues habría que analizar. Esos fueron los inicios. ¿Qué pasa cuando ahora se sigue criticando eso? En la investigación, y creo que con esto podría terminar, el resultado que yo saco es que eso pasó en un inicio. Y sí que había unas productoras que se vieron beneficiadas por contenidos y por motivos que eran más ideológicos y políticos e incluso de amiguismo que por contenidos periodísticos. Sin embargo, sí me gustaría decir que a raíz de la crisis del año 2008, que estuvo desde el 2008 hasta el 2012, Canal Sur sufre una bajada tal del capital, ¿no?, de la publicidad y demás, que tiene que rescindir determinados contratos y ahí sí se quedan las televisiones que hacen mejores productos a mejor precio. ¿Cuál es el problema? Que si tantos años han estado siendo beneficiadas determinadas empresas, al final eran las mismas, las que habían creado mejores plantillas, las que tenían mejores recursos, mejores platos. Entonces, al final, tú dices,
¿se han visto beneficiados a lo largo de la historia? Pues según los informantes claves que han participado en esta investigación, sí que es así. ¿Se siguen manteniendo? Creo que no, que el cambio sí ha llegado. Actualmente yo creo que las productoras que se mantienen suelen ser las que tienen un personal más cualificado, producen un contenido de más calidad. Digo calidad porque habría que entrar en qué es una calidad en una televisión pública, si es función social, si es vibración y demás. Y por último, sí me gustaría señalar, para finalizar, que es verdad que mi investigación termina en los 30 primeros años de televisión, cuando llega el cambio del partido político, y es verdad que la introducción de Juan de Dios Ramos como director general de Canal Sur produce otros cambios. Pensábamos que los cambios iban a ser hacia mayores, pero bueno, ahí hay algunos programas que se mantienen, otros cambios que sí que podríamos analizar cómo determinadas productoras han desaparecido y otras llegan sin analizar muy bien exactamente por qué. Y por último, cerrar diciendo que a pesar de toda la investigación y todas las dudas que se puedan lanzar, y creo que Rafa Fernández, que trabaja en Canal Sur, también tendrá algo que aportar a esto, la televisión pública es necesaria. Lo que es necesaria es una televisión pública que tenga audiencia, que se luche porque esos números de audiencia no bajen, que pueda competir por calidad, aunque no sea por otro tipo de contenido, con el duopolio Mediaset y A3 Media, y sobre todo que hay que buscar una forma de que sean los profesionales y no los partidos políticos los que dirijan la televisión, que al final, bueno, pues tiene que ser la televisión de los andaluces. Así que muchísimas gracias y espero a las preguntas que haya posteriormente. Muchas gracias, Nuria. Muy interesante su investigación y su libro. Enhorabuena. Se me ocurren ya muchas preguntas que hacerle, pero vamos a dejarlo para el final, si les parece. Ahora le voy a dar paso, es el momento de la doctora Aránzazu Román San Miguel, que está aquí para hablarnos de su libro Redacción Periodística en la Radio, de la radio convencional al podcasting, publicado recientemente en la editorial Gedisa. Aránzazu es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y forma parte del grupo de investigación Estrategias de Comunicación. En esta obra también ha participado como coautora la doctora y catedrática Pastora Moreno Espinosa, quien dirige el máster en periodismo deportivo y ha sido profesora visitante e impartido cursos y conferencias en universidades en los 5 continentes. Según nos han avanzado ya las autoras, este libro analiza las formas de consumo en la radio y aborda temas de redacción periodística para la radio a través de una fundamentación teórico-práctica para los profesionales y estudiosos de la información radiofónica. Es así, ¿verdad, Aránzazu? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Yo como no soy tan agraciada como Nuria Sánchez Gey, que es tan guapísima y se le ve tan bien, yo voy a poner de pantalla la portada y la contraportada de la obra, si os parece bien. ¿Vale? Muchas gracias al Congreso por darme la oportunidad de presentar este libro de reciente publicación que he escrito en compañía de la catedrática Pastora Moreno Espinosa, que, bueno, pues hemos decidido que para que sea solamente una de nosotras la que hablara, pues hemos decidido que fuera yo. Gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestro libro en vuestro congreso. La radio ha sido el medio de la inmediatez siempre por excelencia. Solo ha sido superada últimamente por los medios digitales. Y digo por los medios digitales y no por las redes sociales, porque las redes sociales no son medios de comunicación. Sí son medios de difusión de informaciones, pero no son medios de comunicación profesionalmente hablando. Por lo tanto, solamente los medios digitales quizá le estén quitando ese lugar de la inmediatez a la radio. Llegó un momento en que en los años 90 todos los medios de comunicación empezaron a subirse a la red de redes, a subirse a Internet de una forma bastante dispar. En un principio fueron los medios escritos los que empezaron a subirse a la red,
pero lo hacían en PDF, es decir, las cabeceras directamente editaban su publicación en papel y subían el PDF a Internet. Ahora ya estamos viendo que los medios están recorriendo incluso el camino inverso. No sé si conocen el caso del Diario de Sevilla, que recientemente ha hecho una reestructuración de su plantilla y la ha hecho porque ahora los periodistas lo que van a hacer va a ser redactar para la edición digital y se ha contratado, bueno, o se ha dejado como una sección de cierre, la antigua sección de cierre, que ya prácticamente no existía en ningún medio, pues ahora existe una sección de cierre que es la que se encarga de elegir qué informaciones van a ir al medio en papel y de transformar esas informaciones que están en el medio digital para meterlas en la maqueta de papel. En la televisión, por ejemplo, ha ido mucho más despacio. La televisión, digamos que si la prensa en papel ha sido la que más camino ha recorrido en Internet, la televisión es la que menos camino ha recorrido. De hecho, los podcasts de vídeo o los podcasts, el podcasting, se desarrolla muy poco. ¿Por qué? Pues porque ya hay plataformas digitales que están cubriendo ese nicho y la información, digamos, que es como la marginada de la televisión. A poca gente le interesa ver la información en televisión, la información televisada. Creo yo que puede ser por eso, aunque no es objeto de este libro ni he hecho una investigación muy exhaustiva al respecto. Pero es verdad que sí que hemos analizado el podcasting con otros compañeros y no está muy desarrollado. También porque técnicamente es muy complicado, muy complejo. Difundir audio es muy fácil, con un teléfono móvil se puede hacer. Difundir vídeo ya requiere que ese teléfono móvil, que también lo podríamos hacer, disponga de una buena cámara, de un buen audio, o sea, ya la imagen, el vídeo, la luz, todo es importante. Si ustedes se dan cuenta, yo me he pegado como 10 minutos intentando regular la luz aquí en esta habitación, porque me entraba muchísima luz por una ventana, no me entraba luz por otro sitio. La luz es fundamental cuando estamos haciendo vídeo. Vale, eso es una limitación para poder hacer vídeo de calidad. La radio sí que se ha abierto camino en el ámbito informativo dentro de Internet. Y lo está haciendo bastante bien, bastante bien. Sí es verdad que en los inicios, y que todavía estamos en los inicios, se está haciendo mucha radio a la carta, aunque se está vendiendo como podcast, como podcasting. Quizás esto es lo más novedoso que tiene este libro, que habla sobre ese nuevo formato de radio que está surgiendo en Internet. Y quiere dejar muy clara la diferencia entre la radio a la carta y el podcasting. La radio a la carta serían esos programas que nosotros nos encontramos a veces bajo la denominación de podcast dentro de las páginas web de las emisoras de radio, pero que no es más que los cortes de la programación de la emisora de radio convencional. Esa sería la radio a la carta. El podcasting va un poco más allá y eso es lo que se explica en el capítulo final del libro, donde se habla de lo más importante que tiene que tener o de las características que tiene que tener un buen podcast. Fernando Pérez Monguió ha prologado esta obra y dice: este libro contribuye sin pretender dogmatizar a dignificar sin complejos la labor de los periodistas que trabajan en la radio. Y él dice que algunos en algún momento han denostado ese trabajo, ¿no? Dice: en este libro encontrarán todas las piezas del puzzle para sentirse periodistas y especialmente periodistas radiofónicos. Y dice algo más: abrazar este libro es presumir de la radio y del periodismo radiofónico y es dar otra bofetada a los recalcitrantes negacionistas del ADN periodístico de las ondas. En este caso, este libro lo que hace, como dice Pérez Monguió, es dignificar la radio, dignificar el trabajo de la radio
hablar del lenguaje que se debe utilizar en la radio, que radio no puede hacer cualquiera y no se puede hacer de cualquier forma, que hacer radio es hacer un producto serio, un producto de calidad y no ponerse delante del micrófono a contar cualquier cosa. Y básicamente de eso trata este libro. Este libro trata de dignificar, por un lado, la radio convencional y las formas de hacer radio convencional y se adentra en el podcasting como el nuevo formato de la radio donde tiene cabida toda la información y todos los géneros periodísticos que poco a poco se irán adaptando al nuevo formato. También se habla de los géneros que más se desarrollan dentro del podcasting, como puede ser la crónica o como puede ser la noticia o el reportaje. Sin embargo, hay otros medios que todavía no han calado profundamente, como es el caso de la entrevista, pero que estamos seguras de que muy pronto calarán todos los géneros en ese nuevo formato radiofónico que está surgiendo. Pues les invito a todos a leer esta obra, espero que les guste. Está hecha con mucho cariño, como todas las obras que se presentan y como todas las obras que se publican, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Se ha intentado poner ejemplos de la realidad actual, de cómo se hace la radio y de cómo se hace podcasting en este momento en España, para aportar un pequeño granito de arena a este ámbito de la radio y su evolución gracias a Internet. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Aránzazu. Enhorabuena a usted y a la doctora Moreno por esta obra que seguro que guiará muy bien el camino de la redacción periodística a estudiantes y también a profesionales de la radio. Por último, le invito a quedarse también por si en el último momento pues podemos dialogar un poco. Vamos muy bien de tiempo, así que no creo que haya ningún problema porque luego podamos hablar un poco. Por último, y no por ello menos importante, voy a presentar a César Jiménez Yáñez, que es doctor en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, es licenciado en Comunicación Social y periodista por la Universidad de la Frontera de Chile. Es director de las revistas científicas culturales y es docente e investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Culturales, Museo y de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y es editor de la obra colectiva de la cual viene a hablarnos, que se titula Escritura académica con perspectiva de género, propuestas desde la comunicación científica. En esta obra también está editada por la doctora Rosalía Mancina Chávez, que es doctora en periodismo por la Universidad de Sevilla y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Es profesora del Departamento de Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla y también es directora de la revista científica Ámbitos, revista internacional de comunicación. Forma parte del Laboratorio de Estudios en Comunicación, la DECOM, y del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación. Muy buenas tardes, César. Bienvenido. ¿Qué podemos encontrar en escritura académica con perspectiva de género, propuestas desde la comunicación científica? Es un tema actualmente muy abordado y muy comentado, ¿verdad? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, muy buenas tardes. Sí, perfectamente, le vemos. Buenos días para mí, así que buenos días para todas y todos. Yo estoy desde México, desde el norte, entonces les agradezco la oportunidad y agradezco el espacio que han abierto dentro del Congreso para poder platicar y comentar un poco lo que significa, ¿no? Llegar a producir o tener en la mano un producto, ¿no? Que surge del trabajo de investigación o del trabajo colaborativo, que es el caso de este libro, ¿no? Que acabas de mencionar. Es un trabajo colaborativo donde han participado muchísimas personas y donde nosotros
creemos que es un libro distinto, novedoso, rupturista, y quizás todos los autores y autoras que presentan su libro pensarán igual, ¿no? Pero en este caso sí fue, ¿cómo llamarlo? Anecdótico, por decirlo de alguna forma, sin que eso suene de forma peyorativa, porque se trataba de hacer un trabajo de reflexión, de abrir un espacio de reflexión, de discusión, en torno, uno, a lo que significa el quehacer editorial, ¿no? A lo que significa la escritura académica, ¿no? Tanto como lo que significa hacer un libro, o escribir un capítulo de libro, o escribir un artículo científico. Y por otra parte, el tema de el lenguaje inclusivo. Bueno, cómo estas dos ideas, cómo se estaban complementando, cómo se estaban llevando, ¿no? Y empezamos a realizar junto con la doctora Mancinas, empezamos a discutir un poquito sobre el tema, empezamos a tener nuestras posturas y dijimos, bueno, ¿por qué no llevar a cabo esto de forma colectiva e invitar a distintas y distintos autoras y autores para llevar a cabo este libro? Tomó un par de años llevarlo a cabo y en el camino nos dimos cuenta que las estructuras editoriales, por ejemplo, o la corrección de estilo, o la maquetación que significa un libro, tenía que tener cosas distintas, porque cada autora y cada autor en este libro proponía una forma disidente, por llamarlo alguna sí, por mencionarlo de alguna forma, en términos de la estructura ya establecida, conocida, ¿no? No por ello la válida, ¿no? Pero por lo menos la aceptada, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, eso nos lleva a tener que repensar, ¿no? Cómo las normas y la forma de mencionar y nombrar. Y bueno, y en el camino, y esto ya es a título personal, al ir haciendo el libro, conociendo las propuestas, conociendo las posturas, conociendo las experiencias, se empiezan a mover mis propias estructuras. Y creo que en eso baso un poco la importancia del libro. Empiezo a mover mis propias estructuras porque me empiezo a dar cuenta de que hay muchas cuestiones que tienen bastante validez y que deben ser conocidas y que efectivamente hemos estado repitiendo, ¿no? Un discurso que le ha dado importancia a lo masculino, ¿no? Entonces ha sido un discurso androcéntrico, donde la figura de la mujer o de lo femenino, ¿no? Ha estado opacado, ocultado o visto en un segundo plano o subordinado. La escritura, ¿no? En lo relacionado con el lenguaje. Y entonces invitamos a distintas investigadoras e investigadores y editoras y editores o directoras y directores de revistas a participar en este libro. Tuvimos una muy buena respuesta y pues nada más comentarles que el libro termina teniendo 10 capítulos, ¿no? Que al mismo tiempo participaron muchas personas en el camino, ¿no? El dictamen, por ejemplo, participaron cerca de 20 investigadores e investigadores de distintos países, eso lo hizo muy rico y al mismo con términos de la Parece que el compañero tiene algún inconveniente con la conexión. Ya se está reconectando. Sí, sí, creo que la señal se fue. Sí, ha vuelto. Sí, ya regresé. Les decía que en el dictamen participaron cerca de 20 investigadoras e investigadores de distintos países.
y al mismo tiempo la cantidad de autoras y autores, que son 17, también pertenecen a distintas nacionalidades o tienen distintas nacionalidades y están adscritas y adscritos a distintas instituciones. Tenemos desde personas que están en Estados Unidos, pero que tienen otras nacionalidades, personas que están en México, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica, en España, ¿no? En Argentina. Entonces, el libro definitivamente abre un espacio para la reflexión y la discusión. Ojo, sin encontrar, no vamos a encontrar un libro donde todas las opiniones y donde todas las vertientes coinciden. Al contrario, encontramos un libro donde hay posicionamientos y posturas sobre eso, que eso es lo que lo hace muy rico. Y al mismo tiempo, el libro se divide en dos partes. Hay un primer apartado donde hay una discusión teórica y metodológica en términos de lo que significa la escritura académica, la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, ¿no? Y cómo esto finalmente se presenta para iniciar una reflexión, una discusión de fondo, una discusión en nuestra sociedad y en la academia de fondo para entender primero lo que es el lenguaje inclusivo de género, lo que es el lenguaje inclusivo y cómo este se debiera insertar o cómo este debiera ser parte también de estas estructuras académicas, específicamente con la producción o con la escritura. Y hay otro apartado de experiencias editoriales. Tenemos la experiencia de la revista Femeris, ¿no? Revista de la Universidad Carlos III de Madrid, la revista Comunicación y Género de la Universidad Complutense, y la revista Debate Feminista de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al mismo tiempo la experiencia de talleres sobre lenguaje inclusivo, talleres de capacitación hacia profesores y profesoras. César, le hemos perdido. De... A ver, parece que está volviendo. Es que tiene muy poca señal. Si la ves, tiene solamente una rayita roja, tiene muy poca cobertura. Sí. Ahí ya se está reconectando. Le tenemos desde el otro lado del charco, así que tenemos que ser un poco pacientes. ¿Ya? Sí, ya ha vuelto. Ya, o sea, me doy cuenta que cambia y me saca y bueno, ya saben, es algo que uno lamentablemente no puede controlar en esto. Pero bueno, ya es parte de nuestra vida post pandemia, ¿no? Nada, no hay ningún problema. Adelante. Sí. Y entonces les digo que el libro ofrece estas dos oportunidades en términos de poder encontrar un primer apartado donde se discute de forma profunda, académica, teórica y metodológica, ¿no? Sobre el tema, y al mismo tiempo encontramos luego qué pasa en la práctica, ¿no? Cómo esta situación, cómo esta demanda social, cómo esta nueva forma de leer, de escribir, se va presentando en la revista y cómo la revista lo deben atender, entender y atender. Y entonces tenemos estas explicaciones desde el ámbito editorial que también son muy ricas y las explicaciones desde el ámbito de la capacitación, como profesores y profesoras de una universidad a través de una política lingüística de la propia universidad están en una capacitación constante para entender y al mismo tiempo hacer propio, ¿no?, el tema del lenguaje inclusivo. Quiero leer una partecita del prólogo
que el libro, el prólogo lo hace la doctora Adriana Bolívar, precursora y académica fundamental en el tema del análisis del discurso en Latinoamérica, y ella menciona en una parte del prólogo, dice: esta obra tiene el gran valor de que contribuye primero de forma muy bien documentada a la reflexión sobre el problema del lenguaje inclusivo y también porque nos invita a profundizar el debate cuando nos expone a los dilemas que tienen quienes editan o coordinan las revistas académicas. Nos presenta diferentes posiciones, desde las más radicales que exigen una reglamentación sobre el uso del lenguaje inclusivo para que se haga efectivo su uso en instituciones universitarias que lo avalan, hasta la posición que considera el cambio o la variación lingüística como un proceso natural en todas las lenguas y que, en el caso de las revistas académicas, puede variar entre dar indicaciones a los autores o no darlas, o dejar que las personas escriban libremente para que el proceso de cambio fluya sin presiones. A pesar de las diferentes posturas, el libro deja claro que la perspectiva en la forma de escribir la ciencia está cambiando, y eso es importante, porque no es un problema puramente lingüístico, sino discursivo y crítico. Con esas palabras no me queda nada más que invitar, ¿no?, a que descarguen el libro, es gratuito, está disponible en la página de la editorial de la Universidad de Sevilla. Es un libro en coedición, tanto por la Universidad de Sevilla como por la Universidad Autónoma de Baja California. Es un libro colectivo, es un libro coordinado. En este caso lo coordinamos la doctora Rosalba Mancinas y su servidor, y donde participan varias autoras que se dedican y se han dedicado al tema de la escritura académica y al tema del lenguaje inclusivo, como Silvia Rivera Alfaro, Ernesto Cuba, Carolina Tosi, Josefina Hernández Telles, Alejandra Araiza, Angelita Martínez, Mónica Morales, Hortensia Moreno, Eva María Blázquez, Yanna Franco, Montserrat Casasola, muchísimas personas a las cuales les agradezco también, aprovecho la oportunidad de agradecerles el tiempo, la paciencia para llevar a cabo esta obra. Así que les invito a todas y a todos a que se acerquen, puedan descargar el libro desde la página de la editorial de la Universidad de Sevilla, y creo que cualquier persona que quiera hoy hacer una investigación relacionada al ámbito de la comunicación, la lingüística y en específico con el tema del lenguaje inclusivo y su relación con aspectos de comunicación, específicamente con la escritura académica, va a encontrar ahí el estado del arte. Definitivamente va a encontrar un estado del arte bastante rico en qué basarse y como punto de partida para la reflexión y la discusión. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a las personas que están escuchando y mirando. Muchas gracias, César. Este tema que aborda usted y la doctora Mancinas, bueno, y todas las personas que han participado en la obra colectiva que acaba de presentar, yo personalmente he visto esa evolución de la que habla en cuanto al lenguaje inclusivo en algunas revistas españolas también, como por ejemplo se me viene a la cabeza Prisma Social, que es muy exhaustiva en cuanto a este tema. Así que muchas gracias por la presentación de la obra, muy interesante. Bueno, hasta aquí la presentación de novedades editoriales, por lo que ahora tenemos la posibilidad de poder dialogar y hacer preguntas a los autores y a las autoras. Las pueden ir haciendo por el chat o les puedo dar paso para que la puedan hacer de viva voz. No obstante, me gustaría comenzar preguntándole al doctor César Jiménez Yáñez, ¿cuál es la posición general o dominante en México ahora mismo en cuanto al lenguaje inclusivo? Bueno, gracias por la pregunta. Fíjate que en México hay un manual desde hace ya un par de años, avalado por el gobierno en su momento y que se ha mantenido,
que marca la pauta. Es un manual bastante rico, muy nutrido, a diferencia de otros manuales que uno encuentra en otros países, con mucha información muy buena, de calidad y valiosa, pero que al mismo tiempo, como ha pasado en casi todos los países de habla hispana, ¿no? Hay un poco de, no sé si decirlo, de negación inicial o de temor, ¿no? En términos de, en el ámbito académico, incluir, ¿no? O empezar a usar el lenguaje inclusivo. Hay un inconveniente con respecto a ello, porque a través de redes, específicamente de redes sociodigitales, ¿no? Y a través de un poco del uso común, se entiende que el lenguaje inclusivo, cuando se habla de lenguaje inclusivo, se reduce solo a la propuesta de algunos colectivos y colectivas, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la E, o el uso de los signos de la arroba, o el uso de la X, ¿no? Cuando en realidad también hay otras propuestas que vienen desde la misma gramática, ¿no? Y usos, ¿no? Que se pueden ampliar, como el desdoblamiento, que es lo que se ha estado usando mucho más. La discusión sigue abierta, pero hay una especie de barrera en algunos sectores sociales, y en el ámbito académico, lo que tiene que ver específicamente con las revistas, ya lo comentabas tú, ha habido mucha más apertura, aunque todavía hay, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, las revistas que se trabajan ahí, en otros ámbitos, ¿no? Disciplinares, no es muy nuevo, o hay pocas personas que presentan trabajos haciendo alusión al lenguaje inclusivo, pero en México específicamente hay varias revistas ya, y hay un consenso, en cierto modo, de que a medida de que el trabajo incluya, ¿no? Una perspectiva de género en su escritura, que incluya un lenguaje inclusivo, va a ser siempre responsabilidad de los y las autoras y autores, donde mientras haya una lectura fluida y haya un desarrollo adecuado del tema, se pueda difundir, se pueda publicar el trabajo. Muchas gracias, César. Aranza, sí, ¿ha levantado usted la mano? Sí, gracias, Juan Carlos. Me gustaría saber el título de la obra de César Jiménez y Rosalba Martínez. ¿Podríais decirnos el título exacto, por favor? Que me interesa bastante ese tema. Sí, se titula Escritura académica con perspectiva de género, propuestas desde la comunicación científica. Gracias. Bueno, por ahora no veo ninguna pregunta por el chat, así que yo voy a lanzarle una a Nuria, pero creo que también nos podría responder el doctor Reich, o incluso Rafael también, porque está trabajando también en Canal Sur, ¿no? Me gustaría empezar preguntándole a Nuria, habiendo estudiado la estructura audiovisual en Andalucía, ¿cómo cree que se mostrará ahora o cómo se desarrollará con las elecciones de Andalucía a la vuelta de la esquina? ¿Qué nos vamos a encontrar en la televisión pública? Pues la verdad es que es un misterio, o yo quiero que sea un misterio, en el sentido de que ojalá no se vuelvan a ver episodios que se han criticado en otros momentos. No obstante, hay que tener en cuenta que dentro de la normativa que hay en Canal Sur, que se estipuló también de acuerdo con los sindicatos y demás, muchas veces cuando se distribuyen los tiempos dedicados a cada partido político dentro del periodo electoral, la distribución de esos tiempos es conforme a los escaños que tiene en el Congreso, es decir, los votos que ha recibido por parte de los ciudadanos.
¿Cuál es el problema? El problema es que los periodistas que trabajan en Canal Sur siempre han dicho que eso no es lógico, que un informativo tiene que repartir los tiempos según lo noticioso de un evento. Por ejemplo, pues si el partido que tiene mayor número de votos es el PP, pero solo ha hecho una rueda de prensa ese día, y sin embargo, pues otro partido político tiene muy pocos votos, pero se ha encadenado, no sé, pues en la Giralda, evidentemente el tiempo debe ir conforme a la importancia periodística, no conforme a criterios que tienen que ver, bueno, pues con el partido político. ¿Por qué? Porque además eso puede en algunos casos perpetuar al partido en el poder porque se le dedica más tiempo, ¿no? Entonces, sí es cierto que en anteriores elecciones, ¿no? Y en anteriores campañas sale un rótulo debajo de la información que dice los tiempos contenidos en este informativo, no sé textual, ¿no? Pero dice, no se corresponden con criterios periodísticos, sino con criterios que conforme a lo determinado, no sé exactamente cómo es la frase, a lo mejor Rafa lo puede decir, pero que esos tiempos corresponden a un acuerdo que se ha hecho por representación parlamentaria y no por representación política. Entonces creo que eso se va a seguir manteniendo en la elección futura y yo espero que haya un momento en el que porque claro, lo que tanto se ha criticado en el Partido Popular, aquí podemos decir nombres porque es lo que está actualmente, conforme a lo que pasaba antes en el Partido Socialista, la pena es que cuando otro partido llega al poder, perpetúe las mismas cosas. O dicen que se han quitado las patas negras, entre comillas, pero que han llegado las productoras azules, que son del otro grupo. Quiero decir, yo al final lo que creo es que los ciudadanos andaluces lo que se merecen son profesionales sin un signo político que estén donde están dirigiendo por criterios profesionales, aunque evidentemente sea complicado por todo lo que llevamos estudiado de esa estructura de poder que determina pues los medios de comunicación. No sé si Ramón Rech o el compañero Rafa Fernández quieren aportar algo más en este sentido. Sí, no sé si me oís o me veis o me escucháis. Sí, perfectamente. Escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, tiene razón Nuria, ¿no? Por ser más, precisar lo que decía, es la Junta Electoral de Zona la que determina el reparto de tiempos. Esto es absolutamente tremendo. Pensad, por ejemplo, que, bueno, voy a hablar de Irán, ¿no? En Irán existe un organismo que se llama el Consejo de Discernimiento. El Consejo de Discernimiento es aquel organismo que se ocupa, es como una cámara senatorial, ¿no? Se ocupa de dirimir cuando hay conflicto entre la presidencia y la asamblea, ¿no? El Congreso, el Majlis, ¿no? Pero además es el que se ocupa de decir quién se puede presentar y quién no. Esto es absolutamente decimonónico, es tremendo, porque lo que hace es limitar la representatividad política. Simplemente te dicen que tienes que ser, por supuesto, varón o mujer mayor de edad, con aptitudes demostrables de la religión del sismo duodecimano, que seas investigador o que seas una persona que tenga capacidad económica, etcétera, etcétera, y te limita, por supuesto, a que seas directamente que no puedes pertenecer a determinados grupos políticos que van contra el régimen, que tienes que defender los valores de la República Islámica, etcétera, etcétera. Es decir, existe un organismo así y nos parece absolutamente lamentable y nos parece una cosa, pues eso, totalmente censurable. Pero es que la Junta Electoral de Zona nos dice a los periodistas cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Luego estamos en algo que, salvando la distancia y sin que sea comparable, porque la Junta Electoral de Zona no nos dice lo que debemos contar, no dice quién se debe presentar, no dice cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, pero sí nos dice, este partido tiene opinión, este partido puede participar en la televisión pública, de este se puede contar, de este no, de este no, de este no, porque no están representados en el Parlamento. Oiga, es que el PACMA, el Partido Animalista, según las encuestas, tiene cada vez más seguidores. No, pero no está representado en el Parlamento, luego su voz no va a ser escuchada en las televisiones públicas. Sí, pero es que el PACMA o el Partido X son ciudadanos andaluces que con su contribución, sus impuestos, pagan la televisión pública. Sí, pero no, solamente los del Parlamento. Bueno, esto es censura.
Si además de eso, como dice Nuria, el partido con mayor representación, en este caso en Andalucía, el Partido Socialista, tiene 2 minutos, y seguido del Partido Popular, que vendrá a tener 1 minuto 30, 1 minuto 20, y después Ciudadanos, que tendrá 1 minuto. Después... Es que puede darse el caso de que, como ha ocurrido otros años, un partido tenía 7 segundos. 7 segundos al día. O sea, esto, que alguien me explique cómo un partido puede informar en 7 segundos su mensaje diario, ¿no? Es absolutamente aberrante. Y esto solamente se resuelve con una decisión política. No hay más. Nosotros, año tras año, o elección tras elección, cuando se presenta el programa de la cobertura electoral, hay que someterlo a un consejo de administración. Y ese consejo de administración tiene que dar el visto bueno, es decir, que ni siquiera la dirección de informativos es libre para decidir cómo se hace la cosa en una televisión pública. Pero es que ni siquiera podemos decidir los tiempos. Y estamos sometidos a lo que diga la Junta Electoral de Zona, la Junta Electoral Central. Y los partidos políticos pueden denunciar a Canal Sur o a Televisión Española, y de hecho lo hacen, por vulnerar lo que dice la Junta Electoral de Zona. Es decir, es impresentable, pero es así. Decía Nuria, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya te adelanto que va a pasar lo que te estoy diciendo, lo que tú ya sabes. Es más, solo cambiará cuando verdaderamente el Parlamento asuma el control de la RTVA. En el momento en el que las televisiones públicas dejen de depender del gobierno y pasen a depender del Parlamento, como sucede, por ejemplo, con la BBC o como sucede con la corporación de la RTV, hasta ese momento las televisiones tienen una dependencia, un enlace directo con el gobierno de turno, y es inevitable que existan mecanismos de supervisión. Voy a dejarlo en supervisión, pero a veces esos mecanismos son de otro índole, ¿no? ¿Quiere añadir algo más, Ramón? Pues yo sobre este tema no quiero añadir más, porque ya han dicho bastante mis dos colegas antecedentes en la palabra, y ellos además han sido y son trabajadores de la RTVA. Esto es un tema muy peliagudo. Lo único que hay que hacer es dejar trabajar a los periodistas. Yo recuerdo que desde los años 80, en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla, ya discutíamos estos asuntos, y no existía a lo mejor todavía ni Canal Sur, porque estábamos hablando de medios públicos, medios privados, minutaje, etcétera, etcétera. Y yo extiendo este asunto, es decir, la información la tienen que hacer los periodistas, no los políticos, ni siquiera el Parlamento. Lo tienen que hacer los periodistas. La importancia del minutaje la tienen que dar los periodistas, porque en nuestra profesión hay que defenderla y no se puede despreciar de esa manera. No las juntas de zona ni nada de esto. En otros países, en cuanto a televisión pública, presumen mucho, en el caso inglés, sobre todo, de enfrentarse desde la BBC al propio gobierno. Yo no me creo tanto esto. También hay otros episodios contrarios. Y en Andalucía, yo lo único que sé es que no hace tampoco tantos años, el presidente del Consejo Audiovisual, era nuestro colega, el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, tuvo que dar un portazo y marcharse de allí como presidente, porque aquel consejo formado por periodistas estaba totalmente politizado. Es decir, que aunque se metan periodistas ahí, luego hay que ver el carné político de los periodistas. Entonces, lo complicado es encontrar unos consejos de técnicos, pero que sean auténticamente independientes. Y yo me pregunto dónde está eso hoy, si la política lo tiñe todo. Mi única esperanza que tengo ahora con esta nueva etapa del PP o de quien sea, es que esto se le dé a personas, a técnicos de la comunicación, a profesionales de la comunicación, que ellos sepan lo que tienen que
dar. Efectivamente, es noticia lo que es noticia, no lo que tiene más votos, necesariamente. Y claro, esto me parece tremendamente complicado porque estamos abordando en este congreso un asunto básico, y es que cualquier poder político necesita del mundo mediático para estar ahí. Entonces, como las televisiones públicas en España están pensadas en una línea parecida o muy similar a la de las televisiones privadas, pues entonces lo que se ve es, lo que se quiere es captar mucha gente, captar mucha audiencia, porque parece ser que la cantidad es igual a calidad. Y claro, una vez que captas mucha audiencia, ahí arrancarles el voto. Yo todavía me estoy acordando de la campaña electoral que se hizo antes que esta, donde había una Susana Díaz, creo que estaba embarazada por ahí, por los pueblos, rodeada de mujeres, en fin, una manipulación descarada, apelando a los sentimientos, ¿no? A las emociones. Espero que esto no se vuelva a repetir, ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro, ni con nadie. A ver si de una vez le dan el papel a los profesionales de la comunicación que realmente sean libres pensadores, realmente sean libres pensadores y que apliquen la profesionalidad que se enseña en los centros educativos, está en los códigos deontológicos, y que evidentemente es lo que tiene que ser. A mí me parece esto muy, muy difícil, por eso no quería hablar apenas nada, pero sí quería decir que no quería hablar. Que sí quería desarrollar el titular, porque a mí me parece muy, muy complicado esto. Aunque tendría que ser una selección rigurosísima de personas que por su trayectoria no se casen con nadie, así de claro, y su vida no dependa, ni económica, ni, digamos, desde el punto de vista de las poltronas, no dependa para nada de ningún partido político, sino que se deban al periodismo y a la comunicación, a la profesión. Esto es lo que hay que conseguir. Yo no sé si eso es posible, conseguirlo cuando hay intereses de voto de por medio. Muchas veces el voto también distorsiona de una manera intolerable el derecho que la gente tiene a una información veraz, y eso debería ser superado para que no se vulnere la Constitución de esta manera. Muchas gracias, Ramón. Para no querer hablar, ha sacado temas muy interesantes a colación. Inútiles, pero inútiles porque va a seguir todo igual. Arantxa ha levantado la mano. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con el catedrático Ramón Reig, totalmente de acuerdo con él. Yo creo que los docentes podemos poner nuestro granito de arena. Voy a contar una anécdota muy pequeñita, y es que ayer les proponía yo a mis alumnos del grado en la asignatura Periodismo Deportivo, les llevé una entrevista que le había dicho a Joaquín del Betis en la radio del Betis. No soy yo bética ni mucho menos, pero era una entrevista con mucha emotividad, muy manipulada, evidentemente, porque es la televisión del Betis, y le estaban haciendo una entrevista al jugador del Betis emblemático y que acababan de ganar la Copa, tal y cual. Pero tenía muchas emociones, y para hacer una entrevista de creación, como yo les proponía, una entrevista de creación en la que se imaginaran que la iba a leer una persona sordociega, es decir, que no podía ni ver ni escuchar esa entrevista, tenían que hacer una entrevista de creación en la que todas esas emociones de algún modo las plasmaran por escrito. Y vi caras muy raras entre el alumnado, y les dije, vamos a ver, ustedes no son ni del Sevilla ni del Betis, y si lo son, me da igual, son profesionales de la información, y ustedes son periodistas y tienen que saber trabajar tanto si la información trata sobre el Betis como si trata sobre el Sevilla. Igualmente digo, si trata sobre Vox, sobre Podemos, sobre el PP, sobre el PSOE, son profesionales, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ramón Reig. Yo creo que al alumnado de periodismo y de comunicación en general se le tiene que enseñar a ser profesionales y a dejar sus banderas, dejarlas para su ámbito privado. En el ámbito profesional son profesionales,
Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ramón Rey cuando dice que tiene que haber profesionales en los departamentos de comunicación y dejémonos de tanto asesor de comunicación puesto a dedo porque tal, y vayamos a tener profesionales que se dediquen a la comunicación de una forma profesional. Totalmente de acuerdo con el profesor Ramón Rey y espero que poco a poco los profesores que vayamos entrando en las facultades de comunicación y que de algún modo intentemos formar lo mejor posible a los futuros periodistas, les transmitamos esa necesidad de profesionalización más allá de sus ideologías o de sus sentimientos. Totalmente de acuerdo con el profesor Ramón Rey. Muchas gracias, Aranzazu. Carlos, ¿Algún comentario más? ¿Sí? Carlos, Sí, adelante, un pequeño Ramón. comentario por mi parte para extender, como estamos en un congreso internacional, para extender esto un poco a nivel mundial, ¿no? Esto no es una constante de Andalucía ni de España, ¿eh? Esta mañana hemos tenido al profesor Robert McChesney dando aquí una conferencia inaugural. Y en el famosísimo, por lo menos en el ámbito universitario, el documental Sombras de Libertad, se observa, que donde él interviene, donde McChesney interviene, se observa al mismo Rupert Murdoch decir cómo sus medios de comunicación han apoyado por sistema a los candidatos republicanos. Es decir, a mí, yo esto de lo público y lo privado, no, mire usted, existe el periodismo. Y el periodismo se aplica profesionalmente en lo público y en lo privado. ¿Por qué? Porque usted tenga un imperio mediático suyo, no que va a ser suyo. Es la gente que tiene unos derechos por encima de sus derechos, que son los derechos constitucionales. Y entonces, esa gente compra los productos de los que usted anuncia en la publicidad de sus productos y los compra gente de derecha, de izquierda y de centro. Es decir, que ese dinero, usted ha tenido la iniciativa de hacer ese gran grupo de comunicación, pero después eso pasa a ser de interés público y pasa a ser una herramienta donde se debe ejercer el periodismo. No se puede poner los grandes grupos de comunicación también al servicio de Hillary Clinton, como ha pasado en las elecciones, como cuando se enfrentaba a Donald Trump, y ahora al servicio de Biden, como ha sucedido ahora. Y el mismo Rupert Murdoch decir, mis medios están al servicio del Partido Republicano. O sea que esto es una cuestión mundial, no vamos a estar aquí. Por eso lo he dicho, porque estamos en un congreso internacional, y en definitiva la conclusión es: dejen por favor trabajar a los periodistas profesionales que quieran a su profesión y que quieran mostrar una información veraz. La gente tiene que saber que los periodistas en su inmensa mayoría son personas honestas, honradas y profesionales, pero tienen detrás unas estructuras y unos intereses que están en contra de esa profesionalidad. De manera que, en definitiva, por favor, dejen trabajar a los periodistas. Vamos a ver cómo se puede hacer esto, pero es lo que se debe hacer. Muy difícil porque el periodismo y el poder están muy unidos y entonces nos ponen la cosa complicada. Pero eso no significa que dejemos de aspirar a conseguirlo. Muchas gracias, Ramón. Como no veo ninguna pregunta por el chat y seguimos bien de tiempo, vamos a finalizar, si les parece bien. Le voy a plantear una pregunta a Rafael, que aún lo veo en línea, y le quería preguntar qué tiene que ocurrir en el poder mediático, en la estructura en Irán, para que vaya perdiendo fuerza la censura que mencionaba y para que se vaya fortaleciendo y desarrollando la democracia que usted comentaba. Bueno, yo creo que el problema que tiene Irán en relación a la libertad de prensa es estructural, es político. Existe un régimen que se ha endurecido a través de la violencia, que se ha endurecido a través de la censura y al que la comunidad internacional está perpetuando a través de las sanciones. Irán no puede ser
un país próspero para la comunidad internacional, porque si no, de ese modo se convierte en un competidor económico, comercial y de mercado de muchísimo peso, tanto en la Organización Mundial del Comercio como en la Organización para la Seguridad en el Golfo, como en las redes internacionales de la energía, etcétera, etcétera. Irán necesita estar sometido para la comunidad internacional porque de esa manera está controlado, pero es que Irán necesita estar sometido para las propias estructuras de poder iraníes, porque de esa manera la población va a seguir o va a mantener su adhesión al poder. No sé si se me entiende, pero tanto a la comunidad internacional como al poder en Irán le interesa un régimen sancionador y que la comunidad internacional acose a la nación iraní, porque de esa manera consiguen una adhesión de la población a su sistema y consiguen que en un país con escaso bienestar la población no reclame libertades. ¿Qué es lo que pasa cuando la población tiene bienestar económico, tiene el estómago lleno, que entonces pide derechos? Pide derecho a opinar, derecho a expresarse, derecho a crear, derecho a viajar, derecho a representación política. Mientras la población está sometida económicamente, eso no le importa, eso no es una necesidad. Por eso yo creo que el problema en Irán es muy serio y donde debe comenzar es desde fuera hacia adentro. No hablo de un cambio de régimen, hablo de un apoyo de la comunidad internacional a la mejora de la situación económica en Irán. La eliminación total de las sanciones, la eliminación total de la prohibición de la limitación a su desarrollo económico y comercial y, por supuesto, la integración del país en la comunidad internacional. ¿Qué ocurre? Cuando eso suceda, va a haber demandas sociales, va a haber más reclamación de derechos y eso no lo puede permitir el gobierno iraní. Pensemos que el sistema iraní evoluciona según la situación internacional. Cuando hay una situación propicia para un régimen aperturista, las elecciones las ganan los reformistas. Cuando hay que endurecerse porque Donald Trump está en el poder y ha eliminado o ha cerrado, ha roto el acuerdo nuclear, hay que poner a un régimen duro, hay que poner un gobierno ultraconservador. Ahí está Ibrahim Raisi, que es una persona que es muy, muy conservadora. Luego, ese devenir político está relacionado con el comportamiento de la comunidad internacional con Irán. Por eso es tan importante que la comunidad internacional levante las sanciones. Es la única manera en la que de verdad habría una opinión pública interesada que va a demandar libertades. Y entonces el régimen sí va a tener problemas. Cada vez que el régimen ha abierto la mano, ha sido por eso. Cuando llega la primavera, en Irán es habitual, y os invito a que vayáis a verlo porque es un país fascinante y paradójico. Cada vez que llega la primavera, los iraníes, sobre todo las iraníes, desafían al poder político dejando caer el velo, utilizando manga corta, relajando las medidas sociales. Y el régimen endurece y vigila y prohíbe esa relajación del uso social con perversión y con violencia. Luego, cada vez que la situación económica mejora, ocurre exactamente lo mismo. La gente desafía al régimen. Por eso, al régimen no le interesa que la situación cambie. Por mucho que allí la inflación esté empobreciendo a la población, exista una crisis económica impresionante y se esté produciendo una fuga de cerebro clamorosa. No le interesa ¿por qué? Porque con mejores condiciones, peores perspectivas de seguridad para ellos. Entonces, la pelota está en el tejado de la comunidad internacional. Claramente, yo particularmente pienso que cuando la comunidad internacional apoya a la gente, no al sistema iraní, sino a la población, mediante la mejora económica, Irán podrá llegar a cambiar. Y si no consigue de esa manera expulsar del poder a un régimen autoritario, sí ganará espacios de libertad poco a poco, por ejemplo, en la prensa. Porque recordemos que cuando ha habido gobiernos reformistas, como por ejemplo con Mohammad Khatami, es cuando ha habido una verdadera explosión de la prensa. Se pasó de editar 190 periódicos en Teherán a más de 250 en solo 4 años. Pensemos que eso, imaginámoslo en Europa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay ansias de libertad, hay ganas de debate público, hay ganas de debate político a través de los medios. El problema está en las restricciones que hacen las autoridades. Por eso creo que es muy importante que desde aquí, desde este lado, apoyemos a la ampliación de libertades y la mejora de la vida de los iraníes.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo me gustaría una pregunta, lanzar una pregunta a México que no, como se ha cortado, no sé si el compañero lo ha llegado a explicar, pero a mí me parece muy valiente plantear un debate como el que ellos proponen en su libro, pero me gustaría preguntar si en un país como México, que, bueno, hay quien dice que se encuentra en una situación de guerra civil o de preguerra civil en muchos puntos, donde hay feminicidios constantes, donde, bueno, hemos visto lo que ha pasado con el último caso, ¿no? O lo que ocurre en algunos estados donde las mujeres están absolutamente subyugadas, ¿no? Y se enfrentan a feminicidios constantemente. Este discurso valiente del lenguaje inclusivo tiene hueco cuando de lo que se trata es precisamente de conseguir una igualdad que empieza por garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. Muy interesante, Rafael. Sí, adelante, César. Sí, definitivamente son varios temas ahí a discutir, ¿no? En términos netamente académicos, por supuesto que el hecho de que existan este tipo de productos, este tipo de espacios, este tipo de elementos que nos dan, nos entregan momentos para reflexionar al respecto, sin duda el punto final es que se genere un cambio, ¿no? Un cambio en el ámbito social. Ahora, ese cambio evidentemente no solo está dado por el tema de la escritura académica, en este caso específico, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión estructural mucho más amplia. Ahora, la situación de México habrá que entenderla también en un contexto específico, ¿no? Así como llegan las noticias a otros países, no es una situación casi exclusiva, ¿no? En varios países están pasando bastantes situaciones muy similares, ¿no? Y eso indica que es un problema mucho más amplio. Definitivamente creemos nosotros en términos de que definitivamente condenamos cualquier tipo de esta situación o de estas situaciones, pero creemos que una de las vías para el cambio social, una de las vías de proponer, ¿no? Discusión y que eso pueda repercutir, ¿no? En el aula, con los y las estudiantes, en los y las docentes, en el tipo de investigación que se haga, vaya generando algún cambio que se pueda evidenciar, ¿no? En estas situaciones que lamentablemente suceden mucho más de lo que sucede muy recurrentemente y que no debiera suceder, ¿no? Entonces, creemos que es necesario. Sin duda, así como mencionó otra de las profesoras que habló, creemos que estos son granitos de arena. Suena un poco pequeño, pero sí, sin duda, debemos buscar, ¿no? Estos espacios, nosotros que estamos aquí en la academia y que quizás estamos en un ambiente protegido de élite, entre comillas, poder aportar un poco desde nuestra trinchera hacia esta discusión y hacia el cambio social mucho más amplio, definitivamente. Muchas gracias, César. Si le parecen, vamos a acabar con la pregunta que le lanza Josep Centelles a Rafael Fernández, que le pregunta por el título de su obra y le pregunta por qué incluye la palabra invisibles en el título. Sí, gracias, Josep. Bueno, La lengua de los invisibles es una referencia personal que hago a una publicación que proliferó en Irán, bueno, cuando todavía era Persia, entre 1890 y 1891, que se llamaban los Shahnameh,
Los Shahnameh eran papeles, folios escritos que aparecían por la mañana en las calles de Teherán, en las principales calles de Teherán, en un momento como era 1890, en el que había una efervescencia política y social muy grave en Irán. Lo que acababa de ocurrir era que se había producido el boicot, que se llama el boicot del tabaco. Brevemente te explico que lo que pasó es que el gobierno Qajar, la monarquía de los qayaríes, otorgó a una empresa inglesa, a Reuters, la actual Reuters ya entonces se dedicaba a los negocios, y la explotación del tabaco. Los iraníes, que son los persas, que siempre han sido muy nacionalistas, se opusieron, se rebelaron contra esa decisión porque consideraban que era un producto nacional que tenía que beneficiar a la economía local, y hicieron algo que a mí me parece realmente fantástico, que es que dejaron de fumar. El boicot al tabaco es que dejaron de comprar tabaco. Imaginaos lo que eso sería si ahora, por ejemplo, pues no sé, alguien se planteara una protesta de ese tipo, ¿no? Directamente intentaron arruinar a Reuters dejando de comprar el tabaco, ¿no? El boicot del tabaco vino acompañado, aparte de esa campaña, de muchas protestas y generó un debate público interesantísimo. Como la prensa estaba controlada por el poder, aquellos que intentaban burlarla lo que hicieron fue recurrir a este producto. Los Shahnameh aparecían publicados, pinchados en las paredes y rápidamente circulaban por el bazar y por las mezquitas, ¿no? Shahnameh significa letras nocturnas, se llaman así por eso, porque aparecían, se escribían de noche y aparecían por la mañana, y algunos eran muy, muy seguidos. Se fotocopiaban, se comentaban, se organizaban debates en los bazares para comentarlo, hacer debates y escuchar las propuestas, comentar y compartir las propuestas de esos Shahnameh, y eran artículos que desde la invisibilidad fomentaban el debate público. A mí me parece una cosa, aparte de que tiene un aspecto romántico, ¿no? Y muy, muy interesante, muy de soñadores y de demandantes de la libertad a través de la prensa clandestina, que me dio el título, bueno, junto con la persona que me ayudó a terminar de diseñar y de hacer este libro, con la diseñadora Marina Lacalle, porque nos pareció algo que definía muy bien lo que era Irán en el 19 y lo que es hoy, porque hoy todavía hay prensa clandestina que llega a través de las redes, que llega a través del satélite y que sigue manteniendo ese interés de la población por la libertad. Muchas gracias, Rafael. Pues si no hay nada más que añadir, a mí me gustaría darle las gracias a los ponentes, a Rafael Fernández, a Ramón Reich, a Nuria Sánchez Gay, a Aranza Román San Miguel y a César Jiménez Yáñez, a los asistentes también, a los que verán luego este vídeo en diferido. Ha sido un placer pasar esta tarde de miércoles de abril juntos. Les invito a seguir disfrutando del Congreso, este Congreso que llevamos a cabo de forma virtual, con esperanza también de que ya el próximo año lo podamos llevar a cabo de forma presencial. En estos momentos hay más de 1.170 comentarios en las ponencias registradas en el Congreso. Y les invito también a pasar mañana a las 12 de la mañana por el encuentro de investigadores en comunicación y poder que presentará la doctora Rosalba Mancinas y la doctora Aurora Labio. Así que sin más, nos hemos ajustado perfectamente al tiempo. Muchas gracias y sigan disfrutando del Congreso. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, un abrazo.